Ya comenzó la carrera por las legislativas 2017. La exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, ante un grupo de periodistas afines al peronismo o al kirchnerismo, bueno, hizo una conferencia de prensa, respondieron distintas preguntas y allí la exmandataria dijo que si el partido la necesita, bueno, va a ser candidata nuevamente, Ricardo. Así es, Lucas. Bueno, como lo estamos viendo en este momento en imágenes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer estuvo en una especie de entrevista periodística en el Instituto Patria en Buenos Aires. Y decimos especie de entrevista porque contó con la presencia de 4 periodistas que se los reconoce como afines al kirchnerismo, entre ellos Víctor Hugo Morales, Gustavo Silvestre y el periodista Navarro, que son todos de C5N y que tienen una línea editorial muy próxima al kirchnerismo. Si uno repasa las repercusiones de esta entrevista en distintos portales, distintos periódicos, el común denominador es que más que una entrevista fue una exposición de Cristina Fernández respecto de su pensamiento con el gobierno actual de Mauricio Macri, entre otros temas. Y hubo poco espacio para preguntas que traslucieran o mostraran problemas de la gestión anterior que se trasladaron a la gestión actual. Claro. En todo momento... Ahora, problemáticas judiciales en las que está involucrada la exmandataria también. Exactamente. En un momento el periodista Navarro dijo que, digamos, esbozó algunos problemas de la gestión anterior, como la dificultad para entender, para mostrar lo que es las estadísticas del INDEC y la inflación, con lo cual Cristina Fernández de Kirchner evitó ese momento, aludiendo a otro tipo de cuestiones, o incluso hasta en un momento dijo eso no estaba pautado. Entonces, mostrando que la entrevista no daba mucho lugar a críticas o a preguntas que mostraran, que pusieran en primer plano lo que respecta a los problemas que tuvo la anterior gestión. Era un poco, Ricardo, también haciendo la lectura del día después de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, el denominador común, ¿no? Esta suerte de entrevista o de periodistas que son afines, en este caso, a las ideas de Cristina Fernández de Kirchner, que no la intimaron o no la interrogaron sobre algunas problemáticas que son ya de común conocimiento y que la involucran a la exmandataria. Hoy se hablaba prácticamente, más allá de la postulación de Cristina como posible candidata, de esa cuestión, ¿no? Del periodismo, digamos, o de la falta, en este caso, de periodismo. Sí. Y para señalar también que en esta entrevista Cristina no clarificó si va a ser candidata o no, sino que apeló a esa herramienta que utiliza ella de decir y no decir, de mostrar un argumento pero a la vez no definir su postura. En este caso lo mostró en cuanto a su definición si va a ser candidata o no por la provincia de Buenos Aires. Recordemos que por otro lado y dentro de esa misma sección electoral viene Florencio Randazzo también disputando espacios y no está dispuesto a negociar espacios con otras listas, sino que quiere ir a una interna y bueno, ahí la expresidenta tiene que definirse si se va a presentar o no. Ella apuesta a que el peronismo se presente como unidad también, bueno, asegurando que no va a haber divisiones y no va a haber pérdida de votos por ese lado. Bien. Por otro lado, también se presentó dentro de este raid político del 25 de mayo, distintas figuras nacionales que van a competir, entre otros, por la provincia de Buenos Aires. Bien, ya me contás. Antes vamos a ver un pequeño fragmento justamente de esta entrevista a la exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Pero usted dijo, si me lo piden, soy candidata. No, eso si me lo piden no suena. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy. Si de repente visualizan que hay otro candidato u otra candidata que puede garantizar el triunfo y ganar y ponerle límites a este gobierno, y además que los que lo acompañan cuando se sienten en las bancas voten lo que hay que votar y no los corran presionándolos, amenazándolos a carpetazos o con titulares de diarios, pero bienvenido sea. Yo quiero contribuir a eso.
Bueno, por el otro lado y también en el ámbito político, ya nos comentaba Ricardo, se arma un nuevo frente, un país, así se denomina, parte del Frente Renovador con Massa y por el otro lado el GEN, Margarita Stolbizer. Exactamente, es un relanzamiento, una especie de lavado de cara de lo que era la antigua fuerza que nucleaba a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y a otros partidos. Actualmente y se presentaron como un país y las dos figuras principales son Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Y se muestran como una especie de tercera alternativa en esta disputa que se ha planteado a nivel nacional como Macri versus Cristina. Y en esta tercera vía, bueno, lo encontramos a Sergio Massa, a Margarita Stolbizer y sobre todo algunas figuras fundamentales de Sergio Massa como el ex ministro de Economía Roberto Labaña. Algunas frases para destacar que dijeron los protagonistas en este acto que estamos viendo en imágenes, que fue en el Partido de Tigre, el lugar donde Sergio Massa se mueve como pez en el agua. Sergio Massa dijo: un país se construye con el coraje que tuvimos en 2013 para frenar a esa Cristina eterna. Ahí está haciendo referencia a cuando Sergio Massa se abrió del kirchnerismo y sentó postura frente a la posible reelección para un tercer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y también Margarita Stolbizer deslizó, y esto es directamente apuntándole al gobierno, al actual gobierno. Prometieron pobreza cero y empujan a la clase media a la pobreza. Prometieron unidad y apuestan a la grieta. La grieta es el relato de estos tiempos para ocultar otra grieta, la de la desigualdad. Y bueno, acá también están diferenciándose Margarita Stolbizer, que tenía cierta simpatía, que coqueteó en algún momento con el PRO. Está mostrando su separación en cuanto a definición política y el lanzamiento directo de este tercer frente de cara a las elecciones, a las próximas elecciones de agosto y de octubre. Bien. Bueno, un frente con líneas por allí políticas e ideológicas bastante diferentes, pero que se vinculan de alguna manera en esto de la crítica al gobierno, al ex gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y esto de las disidencias, ¿no? Una disidente dentro del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, y el otro disidente dentro del peronismo, de lo que fue el kirchnerismo más de centro-derecha. Exactamente, bueno, ahí vemos figuras, bueno, Sergio Massa es una figura de la centro-derecha del peronismo y Margarita Stolbizer que viene de la centro-izquierda, entonces bueno, es una agrupación en la que conviven distintas visiones de la política. Veremos a la hora de converger hacia las elecciones cómo amalgaman todas estas diferencias y logran un bloque con cierta homogeneidad.